Pues muy buenos días a todos. Para nosotros, como unidad de cuidados intensivos, es un gusto nuevamente poder presentar un caso en el que estuvimos involucrados y pues también es un gusto para nosotros pues poder presentar un tema que para nosotros es fundamental y pues tenemos la oportunidad de poderlo utilizar día con día y pues vamos a ir viendo algunas cosas muy importantes con respecto a el electroencefalograma integrado por amplitud. Entonces, vamos a empezar inicialmente presentándoles un caso clínico. Fue un paciente que tuvimos en la terapia intensiva y el doctor Alejandro Covarrubias, R5 de neonatología, nos va a hacer el favor de presentar el caso y les vamos a ir haciendo algunas intervenciones conforme se vaya presentando el caso para que ustedes puedan ir participando, dándonos su opinión al respecto. Y al mismo tiempo, si tienen alguna duda con respecto a la evolución o lo que se está presentando, pues siéntanse también en la libertad de poder encender su micrófono y hacernos las preguntas. Entonces, los dejo con el doctor Covarrubias para empezar el caso clínico y pues darles la bienvenida a todos los que ya se conectaron y agradecerles su asistencia y su puntualidad. Muchas gracias, doctora Luz. Gracias, doctora Carrera. Pues vamos a empezar con el caso clínico del día de hoy. Vamos a hablar de forma pues muy breve de los antecedentes de nuestro paciente y ya posteriormente de la evolución, dándole un enfoque en el aspecto neurológico. En el caso de este paciente, se trata de un recién nacido femenino de 2 días de vida que corresponde a las siglas GN, hijo único. Entre los antecedentes más relevantes de este paciente en el aspecto materno, se trata de un hijo de una mamá secundigesta de 32 años de edad con escolaridad licenciatura, mamá de tipo O negativo y con un adecuado estado nutricional. En cuanto a los antecedentes patológicos de esta mamá, con diagnóstico de hipotiroidismo en manejo con levotiroxina en 75 microgramos por día. Como antecedente, nada más mencionar que estuvo con tratamiento por infertilidad durante 2 años previos y antecedente quirúrgico de apendicectomía a los 14 años de edad. Realmente, pues nada muy relevante. Y como ya decíamos, es producto de un segundo embarazo. El embarazo previo fue un aborto. En cuanto al papá de 32 años de edad, antecedente de ser portador de un marcapasos por una malformación congénita del nodo sinusal, fuera de eso ningún otro antecedente de importancia en cuanto al papá. El control prenatal, hablando de este embarazo en específico, se consideró adecuado, inició a partir del primer trimestre, con un total de 13 consultas, 5 de forma externa y 8 ya que la paciente llegó al instituto. Se realizó un total de 10 ultrasonidos, 7 externos, 3 ya en el INPER, y tuvo una adecuada ingesta de micronutrientes, así como administración de las inmunizaciones correspondientes con las vacunas antitetánica y antiinfluenza. En los ultrasonidos realizados y reportados en el expediente de la mamá, el único dato relevante era la presentación pélvica del producto, incluso ya en el último ultrasonido realizado, fuera de eso sin ninguna otra alteración. Los estudios de laboratorio y los cultivos realizados a la mamá, sin alteraciones los estudios y los cultivos sin desarrollo. El motivo de atención del nacimiento de este bebé, la señora acudió a urgencias por presentar actividad uterina que era regular y dolorosa, así como referir salida de líquido de características meconiales y espesas a la medianoche. Esto fue en mayo de este año. La paciente refería adecuada percepción de movimientos fetales y negó datos de sangrado transvaginal. Con estos datos, pues la paciente fue valorada por ginecología y obstetricia, donde pues se ve que la paciente se encuentra ya en trabajo de parto en fase activa, ya con dilatación completa, por lo cual la paciente fue trasladada de forma directa a la unidad tocoquirúrgica para la atención del embarazo. Y bueno, también se reporta ya nuevamente en la nota de ginecología la presencia de meconio espeso, que se clasificó como 3 cruces. Al momento del nacimiento, el bebé, debido ya a lo avanzado que estaba en el trabajo de parto, a pesar de la presentación pélvica, pues se atendió
como un parto vaginal que se clasificó como distóxico. La ruptura de membranas fue de 1 hora y 40 minutos. El líquido amniótico, como ya mencionábamos, se clasificó como meconial 3 cruces, y el inicio de la reanimación pues fue prácticamente de forma inmediata. Perdón, doctora Luz, comentan en el chat si pudieran ir aceptando a los demás compañeros que se están integrando. En cuanto a la reanimación neonatal, como ya decíamos, pues el bebé venía en presentación pélvica. Además de esto, y ahí de que ya venía completa, la fase expulsiva fue prolongada y la extracción del producto fue difícil. El pinzamiento del cordón umbilical fue precoz y el paciente nació no vigoroso, flácido y cianótico. Pasó a la cuna de calor radiante, en donde se brindaron pasos iniciales de la reanimación neonatal, a pesar de estos pasos sin obtener la respuesta adecuada, por lo cual al segundo 38 de vida se inició el primer ciclo de ventilación con presión positiva. Posterior a terminar este ciclo, que fue efectivo, el paciente continuaba sin esfuerzo respiratorio. Al minuto 1 con 15 segundos se brinda un segundo ciclo de ventilación con presión positiva. Se reportó mejoría en la frecuencia cardíaca del paciente, pero el esfuerzo respiratorio aún no era adecuado, por lo cual se realiza un primer intento de intubación en el minuto 1 con 50 segundos, el cual fue fallido. Mientras se preparaba para un segundo intento de la intubación orotraqueal, se brindó un tercer ciclo de ventilación con presión positiva y finalmente ya al minuto 3 de vida se realiza intubación orotraqueal de forma exitosa con una cánula de 3.5 milímetros de diámetro interno que quedó fija a 9 centímetros del labio. Se valoró con estos antecedentes del nacimiento un APGAR al primer minuto de 3 puntos, a los 5 minutos de 5 y finalmente a los 10 minutos un APGAR de 8. El Silverman-Anderson pues no fue valorable debido a la intubación orotraqueal. Y la primera gasometría que tenemos de este bebé, que fue la de cordón umbilical, se reportó con un pH de 6.89, oxígeno de 12, CO2 de 67, bicarbonato en 10 y déficit de base en menos 17. La fecha de nacimiento pues fue, como ya hemos dicho, en mayo, el 8 de mayo del 2020, a la 1:40, con un peso de 2 kilos 980 gramos, talla de 51 centímetros y medio, perímetro cefálico 34.5 centímetros, el APGAR que ya habíamos comentado, y fue edad gestacional valorada por Capurro de 40 semanas. A la exploración inicial de nuestro paciente, a nivel de piel, cabe recalcar que sí se reportaban múltiples equimosis, especialmente a nivel de caderas y de miembros inferiores y algunas más en miembros superiores. En cuanto a las extremidades, se apreciaba en las extremidades pélvicas semiflexión de las dos y de las extremidades superiores había extensión pero asimetría al estímulo. Se logró evidenciar una menor movilidad en el brazo derecho con respecto al izquierdo. En el aspecto neurológico, hablando todavía de la exploración física inicial, el paciente se reportó como estuporoso. De forma inicial, al momento de comenzar con la reanimación, se reportaba flacidez e hipotonía generalizada. Ya posteriormente se reportaba leve flexión distal en las extremidades. En cuanto a la apertura palpebral, se reportaban ojos cerrados aún con el estímulo táctil, y las pupilas se reportaban reactivas a la luz y ambas simétricas. Al momento de presentar un estímulo luminoso había movimiento facial y no se logró despertar reflejo de succión en el paciente. Con todos estos datos se clasificó un estadio grado 3 o severo de Sarnat. Y bueno, los diagnósticos al nacimiento que se dejaron de este paciente fue un recién nacido a término de 40 semanas de gestación, con pesos adecuados para edad gestacional y al nacimiento, lesiones asociadas a la vía del nacimiento, probable lesión del plexo braquial derecho y antecedente de ser hijo de madre RH negativo. Y ahora sí, pues dando ya un enfoque más específico a nuestro caso clínico y al aspecto neurológico, que es lo que queremos ver. Con todos estos antecedentes y conociendo la evolución inicial de nuestro paciente, ¿qué opinan? ¿Creen que el paciente además tiene diagnóstico de asfixia perinatal?
¿Alguien que quiera darnos su opinión al respecto? Sí, no, ¿por qué considerarían que lo cumple o no lo cumple? Hola, buenos días, ¿puedo participar? Buenos días, ya, claro, adelante. Sí, adelante, Yaya, te escuchamos. Por los criterios de gasométricos, pues sí cumplirían. Nada más en resumen, enfocándome en los criterios de la Academia Americana y del Colegio de Ginecología y Obstetricia, el agua pues tiene que ser menor de 5 a, menor de 3 a por más de 5 minutos. La crisis metabólica pues sí la cumpliría y las manifestaciones neurológicas, además de los datos de la. Ok, entonces para ti sí lo dejarías como el diagnóstico de asfixia perinatal. Solo me quedaría duda en el lugar. Ok. ¿Alguien más que nos quiera ayudar o que quiera opinar al respecto? Doctora Luz, soy Alejandra. Bueno. Hola, Ale. Nada más me llama la atención saber si le tomaron algún otro laboratorio para definir si tuvo datos de falla orgánica múltiple. No, hasta el momento estamos todavía en la unidad tocoquirúrgica y pues el único dato que tenemos de laboratorio es la gasometría de cordón. Ok, pues digo, tiene todo para tener asfixia, solamente no cumpliría lo del Apgar menor de 3. La verdad es que, no sé, yo sí lo metería como asfixia por todos los datos que tuvo. Pero bueno, gracias, doctora. A ti, gracias, Ale. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguno de los R5? Sí, doctora, buenos días, doctores. Hola, buenos días, Anita. La atención también es que se podría considerar un evento centinela el sufrimiento fetal por el líquido amniótico de características nocomiales. Y como ya comentaban, el APGAR pues es el único dato que no entraría dentro de los criterios para asfixia. Gracias, doctores. A ti, gracias, Anita. Doctora, ¿les puedo comentar algo más? Hola. Sí, ya. Si no cumple estrictamente los 4 criterios, en este caso el lugar no coincidiría, lo podríamos considerar como una depresión neonatal. Ok, muy bien. Hola, ¿puedo participar? Sí, Oscar. Hola, buenos días. Buenos días. Si bien el criterio clínico de Apgar no lo cumple, o sea, sí cumple la necesidad de intubación orotraqueal al nacimiento. O sea, tal vez desde ese punto de vista, ese criterio sí lo podría como suplir, pues. Yo creo que yo sí lo dejaría como una asfixia, y pues ya en base a la estadificación lo dejaría como una encefalopatía hipoxicoisquémica severa. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí Oscar ya hizo la mención de la siguiente pregunta, que era la encefalopatía hipóxico-isquémica de la... Y... Y ahora alguno de los residentes que quiera participar. Seguimos en la unidad, ahorita vamos a aclarar nuevamente, vamos a detenernos en el caso para aclarar estos conceptos, para que a todos nos quede muy claro con respecto a las opiniones que ya nos dieron y para que estos conceptos no se nos olviden y podamos clasificar de la mejor manera a nuestros pacientes. Ahora alguien que quiera participar, ¿cuál sería el manejo? Estamos todavía en la unidad de tococirugía y tenemos que decidir qué vamos a hacer con este bebé. Ya conocen los antecedentes y como ya dijeron, pues tenía un evento centinela, ya conocen la gasometría de cordón y su estado neurológico. Hola, doctora. Hola, buenos. Bueno, primero que nada, ya con esos datos que nos comentaron, de lo
principal que haría yo, porque yo también opiné como mis compañeros de que sí creo que se trate de una asfixia, sería la hipotermia pasiva y en unidad de tocoquirúrgica, apagar la cuna de calor radiante, pues para bajar 1 grado aproximadamente la temperatura, y ya posterior a eso, pues comenzar con todo el manejo comenzar con los líquidos bajos y pues colocar en su momento el videoelectro y todas las demás cuestiones que siguen, pero lo principal sería pues apagar la cuna. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más que quiera participar? Hola, buenos días. Buenos días. Pues bueno, yéndonos por aparatos y sistemas, pues el paciente también tenía datos sospechosos para pensar en una por meconio. Entonces, pues primero pues sería también ya iniciar la ventilación mecánica, pues en lo hemodinámico iniciar los líquidos, como ya dijo Andrea, a 65 mililitros por kilo, dejarlo en ayuno, y pues iniciar en lo neurológico la hipotermia pasiva, colocar el videoelectroencefalograma y pues estar vigilando muy bien pues en este caso serían cada rato los criterios clínicos para la encefalopatía hipóxico-isquémica, pues mantenerlo en normoglucemia y pues nada más. Gracias, Ale. ¿Alguien más que quiera opinar? Ya opinaron que quieren que inicie con hipotermia pasiva. ¿Qué criterios cumple este paciente para hipotermia? Bueno, ¿puedo? Sí, claro, Oscar. Bueno, además de la monitorización que ya lo comentaron, también sería indicado iniciar la hipotermia cefálica selectiva dentro de las primeras 6 horas de vida. De los criterios para poder meter al bebé a hipotermia, primero serían los criterios clínicos, que sí los cumple, puesto que tiene el evento centinela y necesitó de intubación al nacimiento. El segundo criterio, que sean los criterios fisiológicos, pues cuenta con la gasometría de cordón, la cual tiene criterios ya de asfixia. El tercer criterio, que tendría que ser un recién nacido mayor o igual de 35 semanas, con un peso mayor de 1,8 kg, también lo cumple. Y el cuarto criterio sería que tuviera una encefalopatía de moderada severa. Y bueno, por lo que está clínicamente le veo la exploración que nos mencionan, yo lo dejaría como una encefalopatía severa. Ok. Y bueno, lo que ¿puedo complementar? Se inicia la hipotermia preferiblemente dentro de las primeras 3 horas posterior al nacimiento, si es que se pueda. Si no, tenemos hasta las 6 horas para poderlo iniciar. Y pues la monitorización que ya dijo Letechipia, para poder descartar que no tenga crisis convulsivas subclínicas. Ok, muy bien. Yaya, ¿querías nuevamente opinar? Sí, perdón, es que como que mi internet está como atrasado. Nada más complementaría el APGAR, que en este caso sería menor de 5 a los 5 minutos, que sí cumple el criterio, y alteraciones en el estado de conciencia, porque como bien dijo Oscar, la encefalopatía moderada severa se define como una respuesta que tenga a los estímulos que nosotros le provocamos. Y pues la alteración en el estado de conciencia sería un paso atrás. Muy bien. Bueno, pues continuamos, Alejandro. Sí, doctora. Bueno, entonces solo vamos a aclarar algunos conceptos antes de continuar con la evolución del caso, para que nos quede bien claro qué diagnósticos le vamos a dejar en cuestión de lo neurológico al paciente, y para que podamos comprender cuál es el posterior manejo. Muy bien, de forma muy puntual, para definir la asfixia perinatal, va a ser aquella agresión que se produce, en este caso, en un feto o en un recién nacido, por una perfusión tisular inadecuada, es decir, va a haber alteración en el intercambio de los gases respiratorios, y esto nos va a dar como resultado hipoxemia, hipercarbia y por consiguiente una acidosis respiratoria. Como ya por ahí mencionaron, también va a haber distintos factores que nos pueden condicionar un mayor riesgo para padecer esta patología, y vamos a tener factores intrauterinos, factores alrededor del parto y ya propiamente factores neonatales, que son los llamados pues eventos centinela, que también por ahí ya mencionaron. En cuanto a los criterios para que un paciente pueda ser diagnosticado como una asfixia perinatal,
Tenemos los criterios de la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecobstetricia, que también ya mencionaron, son 4 criterios. El primero de ellos es que cumpla con acidosis metabólica o mixta en una gasometría de cordón umbilical que sea arterial. Y el criterio que vamos a usar aquí para definir esta acidosis va a ser que el pH en esta gasometría sea menor o igual a 7.0. El segundo criterio sería la valoración del Apgar, que a los 5 minutos tiene que ser menor o igual a 3 puntos. El tercer criterio sería el aspecto neurológico, en el cual las manifestaciones que podemos encontrar sería hipotonía, convulsiones o bien ya propiamente un estado de coma en el paciente. Y el cuarto criterio, que también ya por ahí mencionaba Ale, es la falla orgánica múltiple. Para nosotros poder hablar de asfixia perinatal estrictamente, necesitaríamos que se cumplan estos 4 criterios. En caso de no cumplirlos, pues estaríamos hablando de algunos otros diagnósticos que ahorita vamos a mencionar. Y como mencionaba Yaya, pues como no cumple los 4 criterios estrictamente en este momento, pues no se queda como el diagnóstico de asfixia perinatal, sino se podría considerar el diagnóstico de depresión neonatal, porque la asfixia pues conlleva algunos, en algunas instituciones, pues algunas cuestiones legales y el criterio de asfixia sí debe de cumplir con todo. En cuanto a la encefalopatía hipóxico-isquémica, vamos a tener distintas escalas para clasificarlas. Las más comunes son las de García-Alex y la de Sarnat, pero nos basamos generalmente en la de Sarnat. Nada más para corroborar o hacer la correlación con nuestro caso clínico, tenemos pues 3 estadios que son leve, moderado y severo, o grado 1, 2 y 3. Hay que recordar que esta evaluación neurológica se tiene que estar realizando de forma continua, no es algo que se haga nada más al nacimiento y ya se quede en ese estadio nuestro paciente, sino que tenemos que ir viendo su evolución. Y también recordar que nos vamos a quedar con el estadio más severo del cual presente, aunque sea un dato clínico el paciente. En este caso, como ya vimos, se clasificó como un estadio severo porque nuestro paciente se encontraba estuporoso y además de forma inicial con flacidez. Y como ya mencionábamos, pues el paciente pudiera ser candidato para iniciar la hipotermia. Y los criterios que vamos a tener nosotros para valorar si un paciente entra o no entra en este protocolo o este manejo con hipotermia son 4. Los criterios clínicos, los fisiológicos, los de la edad gestacional y el peso. Y los criterios clínicos también, como ya mencionaron, sería que el paciente, dentro de los clínicos, con cualquiera de estos, con uno solo que se presente, ya se cumple el apartado de los criterios clínicos. Uno de ellos sería el evento centinela, como puede ser un desprendimiento prematuro de placenta, prolapso de cordón, que haya una exsanguinación del feto, o datos que nos hagan pensar que el estado fetal no es tranquilizador, como bradicardia sostenida, desaceleraciones tardías o variables. Otro dato sería el Apgar menor o igual a 5 a los 5 minutos o a los 10 minutos. Aquí es importante que no nos vayamos a confundir con los criterios para el diagnóstico de asfixia. Aquí estamos hablando de los criterios para entrar a hipotermia. Y un tercero sería la intubación al nacimiento y que requiera ventilación por más de 10 minutos o compresiones. En cuanto a los criterios fisiológicos, sería la gasometría de cordón umbilical con pH menor o igual a 7.0 o déficit de base mayor o igual a menos 16. O bien, si no es la gasometría de cordón umbilical, pero es a la primera hora de vida, que el pH se encuentre entre 7.01 y 7.15 o el déficit de base mayor o igual a menos 10 miliequivalentes por litro. Y si no tenemos gasometría, pues nos iríamos ya por los datos clínicos, que serían los eventos centinela que ya comentamos o la evolución a la reanimación. El tercer criterio sería en cuanto a la edad gestacional y el peso. Para que un paciente pueda entrar a hipotermia debe tener una edad gestacional mayor o igual a 35 semanas y un peso mayor o igual a 1800 gramos. Y un tercer aspecto muy importante aquí sería las horas de vida extrauterina. Para tener una mayor probabilidad de que esta hipotermia realmente tenga un beneficio para nuestro paciente, debe iniciarse dentro de las primeras 6 horas de vida.
¿Esto con qué finalidad? Pues la de lograr incidir en la fisiopatología de la asfixia perinatal dentro de las primeras dos etapas, que sería la falla energética primaria y la fase latente, que es donde pues tendría efecto la hipotermia. Y el cuarto criterio sería el criterio neurológico, que como ya mencionaban, sería la presencia de encefalopatía hipóxico-isquémica, que se clasifica como moderada o severa, o bien la presencia de crisis convulsivas en las primeras 6 horas de vida. Entonces, pues este paciente sí cumple con cada uno de los 4 criterios, por lo cual pues sí se podía iniciar la hipotermia. Entonces, bueno, respecto a esto, como a forma de conclusión en esta información, estrictamente el paciente no cumple criterios de asfixia perinatal. Doctora, ¿sí? ¿La escuchamos? No, yo creo que no. Creo que no. Continúa, Alex. Ajá. Sí cumple criterios para encefalopatía hipóxico-isquémica, que se clasificó como severa. Se inicia pues hipotermia pasiva en el manejo inicial en toco, y sí cumple criterios para iniciar a hipotermia ya pues cefálica, que es la que contamos en el instituto. Bueno, como dijimos, en el caso nos vamos a enfocar muy específicamente en lo neurológico. Solo de forma muy breve vamos a mencionar la evolución ya en USIN de los otros aparatos y sistemas, y ya en lo neurológico pues vamos a hablar más detenidamente. En cuanto a lo ventilatorio, pues dijimos, el paciente se intubó, ingresó a la USIN con ventilación manual, se iniciaron parámetros de ventilación mecánica que, si pueden ver, realmente son parámetros bajos, con una PIP de 16 centímetros de agua, PEP de 6, tiempo inspiratorio en punto 35 y FIO2 del 30%. Con eso el paciente mantuvo saturaciones adecuadas. La radiografía inicial realmente sin ningún dato patológico a nivel pulmonar, con un adecuado volumen, con 8 espacios intercostales, y la gasometría capilar a las 2 horas de vida, con pH en 7.21, la oxemia y la carbia realmente limítrofes, 35-40, pero dentro de rangos normales, bicarbonato en 20, déficit de base en -6 y lactato inicial en 6. De forma muy breve en lo ventilatorio, nuestro paciente requirió apoyo mecánico a la ventilación durante 7 días, posteriormente en fase 2 durante 5 días, fase 1 durante 8 días, y pues ya se mantuvo aire ambiente al egreso a los 22 días de vida. En cuanto al aspecto hemodinámico, los signos vitales al momento del ingreso, pues dentro de la normalidad. Un aspecto muy importante, la tensión arterial, que también es algo que desde la unidad tocoquirúrgica hay que monitorizar, pues dentro de rangos normales. Como ya mencionaron, los líquidos iniciales se mantuvieron a 60 mililitros kilo día, y posteriormente con soluciones preparenterales. Durante su evolución en la UCI, nuestro paciente no tuvo datos de choque, no requirió de apoyo aminérgico ni de administración de cargas rápidas. Alcanzó los 100 mililitros kilo día al 5º día de vida, los 150 mililitros kilo día a los 12 días de vida extrauterina, y la uresis se mantuvo normal durante toda su evolución, que pues como ya saben es algo que tenemos que estar vigilando en un paciente con asfixia y con hipotermia. Tuvo una valoración por parte de cardiología, precisamente pues por el antecedente de la encefalopatía hipóxico-isquémica, donde se reportan datos leves de isquemia, pero sin datos de disfunción ventricular, y el gasto cardíaco se mostraba conservado. En el aspecto gastronutricio, de forma inicial en ayuno con sonda orogástrica a derivación. Debido a la presencia de meconio, se realizó un lavado gástrico, el cual negativizó con 20 mililitros de agua inyectable. Se mantuvo en ayuno durante 4 días, que fue el tiempo inicial de la valoración y del tiempo que se mantuvo en hipotermia, y se inició al 4º día de vida ya la alimentación, que fue con leche humana. Completó ya la vía oral a los 12 días de vida extrauterina, y en este aspecto no tuvimos ninguna complicación durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Dentro del aspecto metabólico, el aporte de glucosa de forma inicial fue de 5 miligramos kilo minuto, su glucometría capilar inicial de 68 miligramos por decilitro, se mantuvo realmente sin alteraciones a este nivel, se mantuvo con nutrición parenteral debido al ayuno que inició al 2º día de vida, y alcanzó el aporte de glucosa en 10 miligramos kilo minuto con dextrostis dentro de lo normal, entre 72 y 123 miligramos por decilitro.
En el aspecto hematoinfeccioso, pues sin datos o factores de riesgo aparentemente para pensar en una infección intraamniótica, no presentó el paciente durante su evolución datos de respuesta inflamatoria sistémica. Como ya se comentó, pues inició hipotermia pasiva en unidad tocoquirúrgica. Posteriormente, pues ya se inició la hipotermia selectiva cefálica, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Los estudios de laboratorio iniciales normales. Únicamente en los primeros estudios el TP se encontró algo prolongado en 20.5 segundos, por lo cual se administró vitamina K. El TPT y el fibrinógeno normales, y ya los estudios posteriores de control se mantuvieron normales durante las primeras 72 horas, que fue cuando se mantuvo en hipotermia nuestro paciente. Bueno, gracias Alejandro. Vamos a seguir con el manejo en la UCI, en el aspecto neurológico. En el primer día de vida, pues el paciente pasó a la UCI, en donde se le inicia hipotermia selectiva cefálica con el CULCAP a las 4 horas y 30 minutos de vida. Aún al entrar a la UCI, ya llevaba 2 valoraciones posteriores a la inicial y pues el SARNAT continuaba siendo un grado 3 y se seguía clasificando como severa. Se le inició tratamiento con eritropoyetina y morfina a 20 miligramos kilodosis y se le inició la monitorización con electroencefalograma integrado por amplitud. Entonces, vamos a ver algunos trazos. Las fotografías no son buenas porque la pantalla a veces da un poco de reflejo, entonces las fotos no son muy buenas, pero aquí les dejé en la fotografía pues la escala y el trazo inicial cuando se conectó al monitor y empezó la hipotermia. Entonces, les voy a pedir su participación. No sé si alguien quiera opinar qué les parece este trazo, conociendo la edad gestacional del paciente y todos los antecedentes que ya conocemos. ¿Qué les parece este trazo? ¿Cómo lo clasificarían y qué implicación tiene en este paciente que está ya en hipotermia? Hola, doctora. ¿Ya? ¿Sí? Pues ahí yo observo un trazo discontinuo que no coincidiría con la edad gestacional del paciente, porque ya debería tener un patrón de sueño-vigilia y debería tener un trazo continuo, es decir, debería tener un patrón como de serpiente, pues. Y en este caso se ve un patrón de cinturón, aunque ya estaba en hipotermia aquí. Sí, ya estaba en hipotermia. No, pues podría ser efecto de la característica tiene que ser que sea con un voltaje mayor de 5 y mayor de... ¿Y mayor de cuánto, perdón? De 10. Ok, gracias. Es bien importante eso, ¿verdad? Que cuando ustedes describan un patrón, describan en cuánto están los voltajes, tanto del margen inferior como del superior, para poder dar el diagnóstico. Y en efecto, pues sí, es un trazo discontinuo que para ser un paciente, como ya dijo ya de término, pues es un trazo alterado. Para el segundo día de vida, pues el paciente empieza ya a tener una fuerte flexión distal. Cuando salió de tococirugía y llegó a la UCI, pues ya tenía un poco de flexión y ya en la evolución, pues ya empezó a tener más fuerte la flexión distal. Sin embargo, predominaba todavía con hipotonía proximal. La succión empezó a estar presente, pero todavía estaba débil. Tenía ya apertura espontánea de lo ocular, lo cual no tenía cuando estaba recién nacido, y continuaba con menor movilidad en la mano derecha que persistía en extensión. Para el segundo día de vida, pues ya se consideró que ya no tenía
pues ningún criterio al momento para considerarlo severo, ya que estaba empezando a tener mejores reflejos y mejores respuestas, y ya se había considerado un SARNAT grado 2 moderado, y pues continuaba en hipotermia. No, como ya se mencionó previamente, pues en los otros aparatos y sistemas no presentó ninguna complicación, por lo que se pudo continuar con la hipotermia. Sin embargo, en la madrugada del tercer día empezó con estos trazos. No sé si alguien quiera pues analizarnos o decirnos cuál es el patrón de base y qué observan además del patrón de base, qué les llama la atención y cuál sería su diagnóstico en el electroencefalograma. ¿Puedo volver a participar? Si quieres, esperemos a que participe alguien más, Yaya, y si no, ya te doy la palabra a ti, Okay. ¿sale? ¿Alguien más que quiera participar o opinar Hola. sobre este trazo? Buenos días. Hola, Claudia. Hola, pues el patrón de base que tenemos es un brote de supresión porque se puede ver como la imagen como de cepillo donde la amplitud mínima pues es mínima como de 0 a 1 y se observan como unas ráfagas de la amplitud máxima que va como mayor a 25. Y en la parte más o menos del medio, antes de llegar al medio, se observa una imagen característica de una crisis convulsiva. Ok, gracias, Claudia. Yo solo quiero agregar algo, doctora. Soy Paola. Hola, Paola. Solo me faltaría el apellido de que sea brote supresión más. Y pues sí, que por la amplitud que tiene, o sea, el margen inferior menor de 5 y mayor de 25 en el superior. Y que tenga más de 100, o sea, patrones o espigas, que eso es lo que le hace el patrón de brote supresión más. Ok, muchas gracias. Y como alguien más que pues ya mencionaron que al parecer tiene crisis convulsivas, y cómo se definen en cuanto a voltaje estas crisis convulsivas, y qué es lo que debemos de ver para confirmar que realmente es una crisis convulsiva y no está teniendo algún artefacto. Hola, buenas tardes. Hola, Imelda. Básicamente, la crisis convulsiva se va a caracterizar por un aumento súbito del voltaje, con una elevación tanto del margen inferior, pero simultáneamente con una elevación igual del margen superior, que sería antes de la línea roja. Ahí se logra ver la imagen, que es la que me parece que pudiera ser la crisis convulsiva, y también va a haber un estrechamiento de la banda de actividad. Ok, muchas gracias. ¿Y qué otro aspecto tenemos que confirmar para saber que todas son convulsiones, los hipervoltajes que vemos en la pantalla, que todas son convulsiones? ¿Qué aspectos verían ustedes o qué aspectos se señalan ahí en la pantalla para decir si es una convulsión o no? ¿Ya puedo participar, doctor? Sí, ya puedes participar, ya. Bueno, el electro de amplitud integrada nos da la oportunidad de elegir, como está la marquita roja, o sea, le clicamos ahí, y nosotros podemos observar cuál es el electroencefalograma en tiempo real en las dos barras de abajo. Entonces, los patrones de aumento del voltaje no solo pueden ser dados por crisis convulsivas, puede ser algún movimiento, algún procedimiento, etcétera. Por lo tanto, siempre tenemos que corroborarlo. Entonces, en esta parte de abajo estamos corroborando que el electro presenta un patrón de punta onda en el que podemos ya decir que sí una crisis convulsiva. Ok. Bueno, pues gracias a todos. Pues sí, en este trazo nos llamaba la atención que, como mencioné en el estado neurológico, esto nadie lo preguntó, pero les hago la anotación ahorita, que durante el tiempo que estuvo en la evaluación neurológica mencionan que el bebé ya tenía succión, y lo que estaba haciendo pues más bien eran movimientos de chupeteo junto con la
con la cánula orotraqueal, empezó a hacer movimientos repetitivos que no paraban y pues inicialmente en la evaluación neurológica se consideró que pues ya tenía succión, pero lo que estaba haciendo era movimientos repetitivos y era una convulsión sutil. Y posteriormente, pues también en el monitor se empezaron a ver estos, como decía Imelda, hipervoltajes o aumentos sobre la línea basal del voltaje, y vemos en estos están marcados eventos en verde en donde el paciente estaba teniendo alguna intervención. Entonces, una estaba marcada como cuidado, otra estaba marcada como aspiración y otra como cambio de posición. Entonces, es bien importante en este monitor marcar esos eventos porque, como ven, están asociados a trazos que nos pueden hacer parecer que son convulsiones. Pero si además están asociados a un estímulo o a un estudio, debemos de tener más cuidado de interpretarlos como tal. Y pues vemos en el aspecto de que además, fuera de esos cuidados, pues sí tenemos otros hipervoltajes que nos llaman la atención, y es donde ya mencionaba que debemos de irnos a parar con el cursor rojo, y que es lo que nos va a dar el reflejo del electroencefalograma en tiempo real, y vemos cómo el trazo sí corresponde. Debemos de recordar que el trazo en el electroencefalograma debe ser simétrico, constante, no como si lo comparan con el trazo de abajo, pues ven que las ondas normalmente son muy asimétricas, muy irregulares, y el trazo de la convulsión se vuelve muy simétrico, constante y repetitivo, y sobre todo debemos de ver el aspecto en que debe de durar por lo menos más de 15 segundos, ¿no? Y para que se logre reflejar en el electroencefalograma, pues recuerden que cada cuadrito son 10 minutos, ¿verdad? No esperamos que el paciente convulsione 10 minutos para que nosotros notemos, sino van a ver aquí en el aspecto, no sé si ven mi... No, aquí. Ok, acá ven mi cursor. Vemos algunos hipervoltajes muy sutiles. Estos duran más tiempo. Este fue el que más duró, más o menos sí dura más de 5 minutos. Y tenemos otros hipervoltajes como acá, que duran 1 o 2 minutos, y debemos de correlacionarlo con la clínica. Normalmente la clínica se presenta primero, el trazo en el electroencefalograma empieza a presentarse y posteriormente se traduce a lo clínico. Entonces nosotros deberíamos de ver primero el trazo y posteriormente se da lo clínico. Entonces, para continuar, gracias a todos por su participación. Y pues en el manejo, el paciente, como les decía, el movimiento o la característica clínica que tuvo fue el chupeteo. Requirió 2 impregnaciones con DFH. Sin embargo, no se pudieron detener las convulsiones, y requirió posteriormente, pues ya se dejó con horario, se le dieron 2 cargas de levetiracetam, y como las convulsiones continuaban y se seguían presentando en el monitor, se inició infusión de midazolam a 60 microgramos kilo hora, con la cual ya lo clínico se detuvo desde que se le puso la primera dosis de levetiracetam. Ya no presentó lo clínico, y después del midazolam tuvo este siguiente trazo. Entonces, no sé, alguien que quiera participar y nos diga a qué corresponde este trazo, cómo lo clasificarían y qué ven en este trazo. Doctora. ¿Sí? Sí, ¿contestó? Espero. Espera que alguien más quiera participar. La medicina.
Hola. Me Sí, parece Mel. que puede ser un patrón continuo de bajo voltaje y este puede ser ya resultado por la medicación, ya que tanto con los medicamentos, tanto sedantes como antiepilépticos, puede disminuir la amplitud y creo que se debe básicamente ya a la respuesta del medicamento. Ok. ¿Alguien más? Ese patrón me parece, no me pareciera que es de bajo voltaje. Yo creo que cuadra más con un brote supresión. Ok. Claro, obviamente no le alcanzo a ver ninguna crisis, pero o sea, yo sí lo veo más como brote supresión. Ok. ¿Alguno de los R4? Porque que no haya, que ninguno de los R4 ha participado. ¿Alguno que quiera participar? Doctora, bueno, yo pensaba también que era un patrón continuo de bajo voltaje, pero sí me llama la atención que hay algunas que lo superan los límites de 25, entonces me generaba esa duda. Pero Ok. ¿Cómo defines el bajo voltaje y cómo defines el brote supresión? Y si fuera brote supresión, ¿cuál de los dos brotes supresión te parecería? el patrón de continuo de bajo voltaje se define con un margen inferior menor de 5 y un superior menor de 10, ¿no? Uh-huh. Y el brote supresión es un voltaje menor de 5 mezclado con elevaciones mayores de 25. Ok. Y bueno, en eso se define, pero digo, no tengo tanta experiencia, la verdad pensaba que era más de bajo voltaje. Ok. Entonces vamos a ver acá. Yaya, ¿querías opinar algo más? ¿Darle apellido al trazo o dar como el diagnóstico completo? En donde usted señala, o sea, donde está la línea roja, es un brote de supresión menos. Podemos encontrar que tiene un voltaje menor de 5 y el voltaje superior puede ser mayor de 25, incluso llegar a 100. Y del lado derecho, como en la extrema derecha, ahí ya podría ser un brote de supresión más, porque encontramos más de 100 ráfagas. Muy bien. Bueno, pues sí, también a veces el ver estos trazos de repente después de una medicación nos asusta un poco, pero bien como decía Imelda, pues sí se debe a la medicación que pues ya llevamos 3 anticonvulsivantes y ya tenemos el midazolam en infusión y pues el producto del trazo inicial pues es este. Vemos algunas elevaciones de hipervoltaje, pero que ya no son tan evidentes y pues aquí ya no se encontró ningún trazo específico de convulsiones y ya no se encontró ninguna otra actividad eléctrica anormal. Y como decía, posteriormente, pues ya cuando les hable sobre esto, vamos a ver la diferencia entre el continuo de bajo voltaje y para que vean bien la diferencia de estos trazos y lo sepan identificar de mejor manera. Pero sí, este era un brote supresión menos al principio y posteriormente del lado derecho vemos que ya se está empezando a hacer un brote supresión más. Entonces, continuando en la evolución de este paciente, terminó la hipotermia, la completó por las 72 horas, no tuvo ninguna otra complicación. Sin embargo, por el antecedente de las convulsiones, en el segundo día de vida se dejó el monitor por 72 horas más hasta que el bebé se pudo extubar. Como bien vieron en la evolución, se extubó al 7º día de vida, entonces hasta ahí se le terminó el monitoreo y pues durante esas 72 horas no se volvió a encontrar ningún trazo anormal y no volvió a presentar las convulsiones ni clínicas ni subclínicas. Se disminuyeron las dosis de midazolam hasta que se pudo suspender y se quedó con el tratamiento de DFH y levetiracetam. Posteriormente, pues al finalizar, al 5.º día de vida, ya tenía este trazo y quería saber qué opinan sobre este trazo. ¿Algún otro R4 que quiera opinar? ¿O alguien más que quiera opinar sobre este trazo?
¿Qué les parece? Tomando en cuenta que ya no está sedado, tomando en cuenta la edad gestacional del paciente. Paola. Hola. ¿Quién Yo, habla? Claudia. Claudia. Sí, pues sigue siendo un patrón discontinuo y pues es un bebé de término. Tendría que tener para su edad gestacional un patrón continuo con sueño-vigilia. Sin embargo, no lo presentas. Continúa el patrón discontinuo porque pues tiene la amplitud mínima de -5 y la máxima de 10, mayor de 10. Ok. Pues así, ¿verdad? Entonces sigue teniendo un patrón anormal a pesar de todo. Entonces, pues debemos de seguir vigilando a este paciente. Si bien ya no tiene crisis convulsivas, persiste con un patrón anormal para su edad gestacional. Y al 7º día, cuando se le quitó el monitor, pues ya el trazo había variado completamente y ya tenía este patrón, que como todos saben es el típico patrón continuo, en donde pues ya vemos que está por arriba de 5 y por arriba de 10 y presenta el patrón de ciclo vigilia y ya pues el paciente estaba completamente despierto y se pudo extubar y se pudo seguir la evolución y neurológicamente pues mejoró. Y en el trazo también mejoró. Entonces, como el seguimiento, pues al final se le hizo un electroencefalograma previo al egreso. También se mandó para realizarle una resonancia magnética más adelante por fuera. También se le mandó a hacer un tamiz auditivo y se mandó a seguimiento por pediatría, por neurología y por rehabilitación por la sospecha de la lesión del plexo braquial. Y también pues se mandó para hacerle potenciales evocados auditivos y visuales. El paciente pues se fue sin oxígeno, como vieron en la evolución, y pues clínicamente pues pudo aprender a comer, mejoró su succión y se fue comiendo al seno materno y sin ninguna otra complicación aparentemente neurológica. Se fue con sus 2 medicamentos a casa y pues la lesión del plexo braquial fue como la complicación de su parto distócico. Y pues ahora les voy a presentar rápidamente el electroencefalograma integrado por amplitud. Le quise poner este título de una herramienta fundamental en la UCIN porque muchas veces pensamos, bueno, pues ahorita tenemos la oportunidad de conocer cómo funciona, lo podemos usar con los pacientes, pero también he oído en mi hospital no hay de eso, entonces pues no lo voy a tener. Entonces, creo que más que la visión de si tenemos o no monitores a donde vayamos posteriormente, es más la visión de saber la importancia y llegar con una proposición de que si no lo tenemos en otros hospitales, buscar la manera de tenerlos, porque es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, no solo en los pacientes con asfixia perinatal, como es en el caso del caso clínico que acabamos de presentar, sino que en otros pacientes que podríamos cambiar el pronóstico si podemos diagnosticarlos de una mejor manera. Entonces, me parece que es una herramienta muy fundamental y debería de ser ya una monitorización que deberíamos de tener. El paciente que entra a cuidado intensivo debería de tener, así como tiene el monitor de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, de saturación, debería de tener esto. Ya en unidades de primer mundo, pues ya es un monitor más que debe de estar constantemente porque la información que nos da es inmensa.
Otra cosa que también quería como aclarar es que normalmente le llamamos electroencefalograma de amplitud integrada. La traducción real del concepto, sí, del concepto en inglés, pues es integrado por amplitud. ¿Por qué? Porque si recuerdan sus años de escuela, pues las integrales al hacer una integración es un cálculo matemático que lo que hace es la sumatoria de muchas sumas infinitas y en este caso lo hace por amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el software del electroencefalograma lo que hace es que toma todas las ondas, las diferencias de potenciales de acción de las neuronas y dependiendo de la ubicación en donde está el electrodo que está captando esta señal, pues lo que va a hacer es captar la amplitud. Las ondas cerebrales tienen diferentes amplitudes que están medidas en milivoltios y entonces tiene una amplitud mínima y un margen inferior y un margen superior. Y entonces lo que hace el software es integrar todas las que son iguales, o sea, todos los márgenes chiquitos y todos los márgenes superiores y los suma. Posteriormente se hace una regresión logarítmica y lo que hace es comprimir la información y ya, darnos las servidas en bandeja de plata para que nosotros las interpretemos. Entonces, pero lo que hace matemáticamente es una integración de esta información y lo hace por la amplitud. Entonces, el concepto correcto es electroencefalograma integrado por amplitud. Si alguien tiene una duda durante el tiempo que estoy hablando, me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Por qué monitorizar? ¿Por qué es importante? Primero, debemos de monitorizar a aquellos pacientes que tengamos sospecha o ya tengamos el diagnóstico de una encefalopatía. Es importante recordar que las encefalopatías no pueden ser solamente hipóxico-isquémicas, como en este caso, sino que pueden ser metabólicas, isquémicas, tóxicas, hepáticas. Entonces, podemos tener otros tipos de encefalopatía que también deberíamos de monitorizar. También nos permite monitorizar el progreso de esta encefalopatía. Como vieron, este bebé nos dio toda la gama posible de trazos. Nos hizo un trazo discontinuo, nos hizo trazos de brote, supresión, menos y más. Posteriormente viró nuevamente a un discontinuo y posteriormente al final de su monitorización ya tenía un trazo continuo. Entonces es importante monitorizar el progreso. Y además tuvo las convulsiones, entonces es importante. Determinar también de repente si movimientos estereotipados corresponden a convulsiones. Como en este caso el paciente tuvo movimientos de succión, que pues para nosotros sería, bueno, al nacer no tenía succión y ahora ya tiene succión, es una mejoría clínica. Sin embargo, estos movimientos estereotipados y sobre todo en recién nacidos, cuando son convulsiones sutiles, pues debemos de corroborar que éstas se correlacionen con lo eléctrico. Podemos tener convulsiones eléctricas sin manifestaciones clínicas, sin embargo no vamos a tener una manifestación clínica sin correlación eléctrica. Entonces, por eso es importante tener este monitor. Además, detectar las convulsiones subclínicas, o sea, solo las que están eléctricas, y es bien importante porque nosotros, si vemos una convulsión clínica y le damos medicamento, el paciente, pues le decimos, pues ya dejó de convulsionar. Sin embargo, puede seguir teniendo actividad eléctrica epileptógena y que siguen requiriendo tratamiento con medicamentos. Entonces, también nos sirve para esto. También nos sirve para evaluar la eficacia del tratamiento y monitorizar la maduración del cerebro. En esto es bien importante porque también a veces tenemos pacientes que tienen una restricción severa y su edad neurológica, hablando eléctricamente, es diferente y esto nos puede hablar
qué tanta maduración eléctrica tiene el bebé, y podemos también por medio de eso ver cómo va madurando a través del tiempo. ¿Por qué utilizar electroencefalograma integrado por amplitud? Primero, porque es de más fácil acceso en la UCIN. El electroencefalograma normal, pues normalmente la institución cuenta con uno y pues tiene que hacer muchísimos estudios, no solo en las terapias, sino en consulta externa. Entonces, este lo tenemos más cercano, lo tenemos a la par del paciente, y sobre todo la fácil colocación de los electrodos. Más adelante les voy a hablar de esto, pero no es lo mismo colocar 20 electrodos a colocar 5. Entonces, eso requiere de personas experimentadas para utilizar solo un electroencefalograma convencional, y este pues lo puede utilizar cualquier persona. La ventaja que tiene es que permanece monitorizando de manera ininterrumpida al paciente por largos periodos de tiempo, y nos permite crea patrones que son visualmente fáciles de reconocer para todo el personal médico y paramédico. Nosotros, como médicos, debemos de tener la intención de que enfermería también aprenda sobre esto, porque ellas son las que constantemente están a la par del paciente y son las que mejor pueden llegar a reconocer estos patrones anormales, y debemos nosotros compartir lo que sabemos de electroencefalograma integrado por amplitud, porque es una herramienta que se vuelve, como ya les había dicho, como el monitor de signos vitales. Permite además analizar muchas horas previas de la evolución al paciente. O sea, yo puedo llegar un lunes y decir, quiero ver cómo estuvo todo el fin de semana, y poder buscar de forma fácil y visual las anormalidades. En cambio, el electroencefalograma, como ustedes ya conocen, pues son páginas y páginas y páginas de información que muchas veces son difíciles de interpretar. Y además, pues podemos hacer diagnósticos rápidos, y también esto nos permite optimizar las consultas a neurología y a electrofisiología, porque nosotros ya vamos con un diagnóstico. E intencionadamente, ya realizando un electroencefalograma convencional, podemos ir a buscar dónde están las lesiones. Entonces, eso ayuda a que nuestras consultas sean mejores, y no tenemos que esperar también a que neurología llegue a decirnos qué debemos de hacer con el paciente. Nosotros podemos tomar decisiones terapéuticas con a la par del paciente. Y además, pues nos ayuda como estudio complementario en diversas patologías. Como ven, podemos utilizarlo desde tempranas edades gestacionales, y no solo quitarnos de la mente que solo lo vamos a utilizar cuando tenemos un paciente asfixiado o hasta que el paciente convulsiona, entonces se lo conecto. Debemos de conocer los factores de riesgo de los bebés, que en una UCIN pues todos tienen factores de riesgo, y el mismo prematuro pues debería de tener siempre su monitor. Entonces les voy a hablar un poquito de qué es el electroencefalograma o cómo se generan las ondas cerebrales. El electroencefalograma convencional es la representación gráfica de la actividad eléctrica de la corteza. Entonces, como ven acá, tenemos nuestras neuronas. Ellos tienen potenciales de acción que crean ciertas cargas negativas y positivas, y el electrodo del encefalograma pues capta estas cargas y hace cargas positivas y cargas negativas. También refleja la actividad normal y la patológica del cerebro. ¿Cómo funciona? Aquí lo que vemos es la cabeza de un paciente, y vemos dónde están localizados todos los electrodos que se le colocan, y lo que nosotros vemos traducidos en ondas es la diferencia de voltaje entre dos localizaciones del cerebro. En este caso está el parietal. Si ven, todo el lado izquierdo son números impares y el lado derecho son números pares, y
cada localización anatómica tiene su código. Entonces ven que tienen las frontales, las centrales, las parietales, las occipitales, las temporales, y cada uno tiene asignado un número. Y entonces, como se crea la onda, es la diferencia entre esos dos voltajes. El electroencefalograma convencional tiene 12 canales. Eso quiere decir que por lo menos tiene que tener 24 sensores, y hay algunos que pueden llegar a ser hasta de 32, o sea, 16 canales. Y lo que utiliza es el Sistema Internacional 1020. Eso quiere decir que cada electrodo está colocado entre el 10 al 20%, o sea, abarca el 10 al 20% de la superficie cerebral. Entonces, es la relación que se hace. Entonces, aquí vemos la diferencia entre el electroencefalograma convencional y el neonatal, que es el integrado por amplitud, en donde nosotros podemos utilizar tres electrodos, utilizando solamente los centrales. Cuando utilizamos tres, usamos C3 y C4, y utilizamos una tierra, que ahorita les voy a explicar para qué sirve, y en el que normalmente usamos nuestro monitor, el que tenemos en el hospital, se pueden utilizar las dos modalidades. Sin embargo, entre más electrodos tengamos, mucho más información vamos a obtener. Entonces, esa es la razón por la cual utilizamos 5 electrodos, de los cuales 2 son centrales y 2 son parietales. ¿Cómo los vamos a colocar? Es bien importante que nosotros dibujamos una línea que va paralela al pabellón auricular, y ahí vamos a colocar a 3 centímetros de esta línea perpendicular que realizamos, vamos a colocar el primer electrodo, y después debe de estar separado 3, lo voy a, permítanme, me salí, perdón. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía no. No, doctora, no la vemos. Perdón, es que la dejé de compartir porque les quería señalar. Compartir. Listo, ahora sí, ¿no? Sí, doctora. Gracias. Listo, voy a regresar. Perdón, es que les quería señalar. Ahí está. Entonces, aquí en el dibujo de la derecha vemos cómo se coloca el primer electrodo, que se coloca a 3 centímetros de esta línea perpendicular, y posteriormente 3 centímetros hacia atrás vamos a colocar el segundo sensor, y hacemos lo mismo con el otro lado. Debemos de recordar que este se debe de colocar antes de colocar la hipotermia, para que se quede ya la monitorización. Y es importante utilizar primero un gel astringente para poder limpiar la piel donde vamos a colocar el electrodo, y posteriormente colocar la pasta conductora, que nos va a permitir masterizar o como clarificar lo que está captando, porque recuerden en el dibujo, si recuerdan en el primer dibujo, todas las capas que tiene que pasar la señal para poderla traducir al electrodo. Entonces, esta pasta conductora lo que permite es clarificar esa señal. Y entonces vamos a colocar 2 electrodos de cada lado, y el otro se pone frontal en la región central, y también a 3 centímetros de donde se está colocando el primero. Esto es para que las señales no hagan interferencia una entre otra, y también la tierra lo que nos permite hacer es unificar la información de los 2 hemisferios. Ahí es donde va a hacer la regresión logarítmica, nos va a filtrar la información, quita todos los artefactos y ya nos da la señal. Entonces es bien importante que utilizamos las 2 pastas para colocarlas y tengamos esta distancia. ¿Qué pasa si estamos monitorizando a un bebito muy chiquito y su cabeza no nos da para que nos dé los 3 centímetros o para que la ubicación sea correcta?
Se pueden poner un poco más juntos, pero debemos de tomar esto en cuenta a la hora de la interpretación. Ok, y entonces, ¿cómo se forma el voltaje? Normalmente el electroencefalograma normal, convencional, pues utiliza el voltaje de microvoltios. En neonatos y en lactantes el voltaje es muy bajo. En adultos, pues los voltajes ya van mucho más arriba, pero normalmente vamos a ver que los voltajes normales van por arriba de 25 microvoltios, los bajos límites son entre 10 y 25, los bajos son todos aquellos que van a estar menores de 10 microvoltios y los inactivos menor o igual a 2. Entonces, como ya saben, pues la amplitud es lo que medimos hacia arriba sobre la y sobre la X vamos a ver el tiempo. También debemos del electroencefalograma, puede reconocer patrones de sueño-vigilia, de sueño activo, sueño tranquilo o indeterminado. Y también nos da información entre hemisferios y debemos de, siempre que veamos el monitor, debemos de ponerlo en la modalidad en la que se ven los dos hemisferios, porque lo que debemos de ver es que estén sincrónicos, que esté pasando lo mismo de un lado y de otro, y que estos estén simétricos. Es bien importante en el electroencefalograma conocer cómo va evolucionando según la edad gestacional los trazos. No es lo mismo un bebé de 26 semanas a uno de 36 o a uno de 40. Entonces, se dice que está descrito que antes de las 27 semanas, el trazo, pacientes de 24, 25, 26 semanas, no van a tener un trazo de brote-supresión, la actividad eléctrica cerebral es mínima y sus voltajes son muy bajos para poder ser detectados. A partir de las 27 semanas empezamos a tener un trazo discontinuo en donde no tenemos diferenciación de sueño y vigilia, no tenemos ningún patrón de esto y los voltajes aún son muy bajos. Por eso es que el discontinuo, como decía ya hace un rato, pues es como un cinturón ancho, ¿no? Porque es una banda ancha, porque los voltajes, tiene voltajes aún muy bajos que vienen evolucionando de las primeras semanas de gestación y posteriormente estos se van elevando a voltajes un poco más altos. Como vemos, aquí tenemos una zona de en que se entrelazan los dos trazos y podemos ir viendo cómo va madurando el bebé. Entre las 30 y 35 semanas, los bebés tienen un trazado de transición en que en algunos momentos va a predominar lo discontinuo y posteriormente se va virando hacia continuo. Y también, como ven acá, también se va haciendo la diferenciación de sueño-vigilia, el cual llega a estar completamente maduro hasta las 40 semanas de gestación. Entonces, también son de las formas con las que podemos diferenciar la evolución de maduración del cerebro. Entonces, es una herramienta fundamental en la UCIN, nos permite el electroencefalograma integrado por amplitud, nos permite una monitorización continua de la función cerebral y lo que nos analiza son los cambios y las tendencias de la actividad eléctrica cerebral de base y también nos va a permitir encontrar la presencia o no de la actividad paroxística. ¿Cómo procesa la señal? Pues la señal del electroencefalograma, como ya les había dicho, se amplifica, se filtra, posteriormente se rectifican los voltajes, se van midiendo pico a pico, los picos inferiores y los picos superiores de cada una de las ondas de voltaje de la amplitud.
y posteriormente esto se comprime en el tiempo y nos permite hacer una visualización en una escala lineal y algorítmica. En esta gráfica me gusta mucho porque nos permite ver cómo hacen que la señal se traduzca en el electroencefalograma. Si vemos, este es del lado izquierdo, tenemos como el electroencefalograma normal, en donde cada onda de estas significa una señal cerebral. Y entonces va a marcar los puntos inferiores y los puntos superiores. Los rojos son los inferiores y los amarillos son los superiores. Entonces vemos cómo en el electroencefalograma, gráficamente abajo, cómo van a ir viendo todos estos puntitos, cómo se representan, y lo que hace es juntar, como les decía, es una integración, el cálculo matemático es una integración, va sumando todos estos puntos, todos los rojos, y suma todos los amarillos, y los comprime. Y entonces va juntando toda esa información, y al final lo que nos queda es esta escala. Es esta escala en donde vemos que todo lo rojo está aquí y todo lo amarillo está aquí. Tenemos un punto por arriba de 10 porque teníamos un punto arriba de 10 y aquí tenemos un punto más o menos entre 2 o 3 y es el punto que nos marca aquí. Y entonces esto va haciendo con cada señal que va recibiendo, el software va haciendo estos cálculos y va haciendo la representación gráfica de la sumatoria de todos estos puntos y de todas las amplitudes de onda cerebrales. ¿Por qué se dice que lo representa lineal y algorítmicamente? Porque si se dan cuenta, en el monitor aquí la escala va de 0 a 5, de 5 a 10 y de repente va de 10 a 25 y se va de una vez a 25, 50 y 100. Entonces, lo que nos representa por arriba de 10 ya va a ser de forma logarítmica. ¿Por qué? Porque en neonatos y en lactantes pequeños, las ondas cerebrales no llegan a este voltaje. Entonces, lo que más nos importa a nosotros ver es el voltaje bajo en donde se van a crear estas imágenes. ¿Cómo se va a dar el procesamiento? Es lo que les explicaba. Esta parte es lineal y por arriba del 10 va a ser logarítmica. Recordar que cada cuadrito de estos son 10 minutos y abajo, según cómo lo programemos, pueden ser 10, 15 o hasta 30 segundos lo que estamos viendo. La interpretación es, si bien importante, saber cuál es el patrón de fondo, después identificar si el bebé tiene ciclos de sueño y vigilia y posteriormente la búsqueda de la actividad paroxística. Debemos de hacerlo en ese orden, no irnos directamente de, eso es una convulsión. De la interpretación, pues ya vimos cómo debemos de tener una adecuada colocación de los electrodos. Debemos colocarla sobre lesiones. Normalmente en pacientes asfixiados que tuvieron partos prolongados, podemos tener un caput o un hematoma muy grande que nos interrumpa la colocación del electrodo. Entonces debemos de evitar poner el electrodo, sobre todo si tenemos una lesión de debemos de guardar la impedancia. La impedancia es lo que nos dice qué tan buena señal está captando el software. Debemos recordar que la impedancia se mide en ohms y si está por debajo de 10 nos va a dar verde, entre 10 y 20 nos va a dar amarillo y por arriba de 20 nos da rojo. Debemos de principalmente procurar que nos dé una impedancia menor a 10 para saber que el trazo que nos está dando es confiable y si no, pues volverlos a colocar, volverles a poner pasta conductora para que mejore la impedancia. Debemos de tomar en cuenta, como ya habían mencionado durante el caso, la medicación, porque a veces nos podemos decir, no, pues tiene ya fundido el cerebro, ya no tiene actividad y a veces puede ser secundario a medicación.
debemos de tomar en cuenta pues siempre la historia clínica del paciente, la edad gestacional y sobre todo pues entrenarnos visualmente nosotros en reconocer los trazos. Entonces ahora vamos a ver los tipos de trazo que podemos ver en el monitor. No tengo ningún interés sobre las imágenes que les voy a presentar. Todas las imágenes son proporcionadas en el curso, en el diplomado de amplitud integrada de la Universidad de Barcelona, y están dados por los monitores de Natus. Entonces no tengo ningún interés sobre presentarles esto, pero es los recursos que el curso, el diplomado nos da, y pues hoy se los vengo a compartir. Entonces, es más, tienes vamos a empezar con los trazos que son normales. Le das aquí. El continuo es el que más conocemos y más debemos de buscar en pacientes a término. Normalmente este lo vamos a encontrar en recién nacidos a término, donde debemos, la característica más importante es que está el margen superior por arriba de 10 y el margen inferior también debe estar por arriba de 5. Para que tengan ustedes un recordatorio visual, este se asemeja a una serpiente, porque donde podemos tener periodos, sobre todo en donde tenemos periodos de vigilia y periodos de sueño, pero siempre debemos de recordar que esto debe de estar siempre por arriba de 5. Además, este es lo que más... ok, me están haciendo una pregunta. Dice, en caso de que un paciente el cual tuvo una caída donde presenta múltiples fracturas en cráneo, de acuerdo a la colocación de los electrodos sobre las lesiones, ¿qué tan fidedigno sería el estudio? Pues sería de ver. La verdad es que esta monitorización la hacemos en pacientes neonatales, pero sí podemos llegar a tener fracturas de cráneo. El problema sería si la fractura está deprimida, y la colocación de los electrodos pues debería de ser en piel íntegra para poder saber que te estamos teniendo una señal adecuada, y creo que pues no sería lo ideal si las fracturas son lineales y no tienen ninguna depresión y no hay ningún hematoma entre el electrodo y el cuero cabelludo, pues no tendríamos ningún problema para la señal. Okay, espero haber respondido esa pregunta. Bueno, y entonces el continuo pues tiene esta característica que es en forma de serpiente, y debemos de reconocerlo así. Aquí van a ver siempre una flechita naranja que nos indica los 5 microvoltios, y esa va a ser como nuestra referencia en las siguientes diapositivas. Ya les había mencionado que las imágenes son de la Fundación de Neurología Neonatal de la Universidad de Barcelona. No puedo avanzar, ahí está. Bueno, el discontinuo, esta es la característica, es que es como un cinturón ancho. Es normal en recién nacidos pretérmino. Sin embargo, a pesar de que está dentro de las clasificaciones de los trazos normales, esto va a depender de la edad gestacional. Si un paciente tiene este trazo y es a término, eso ya es anormal. Algunos niños a término en sueño muy profundo pueden llegar a tener los voltajes por debajo de 5, pero no es lo habitual. Entonces debemos de tener un margen superior por arriba de 10 y un margen inferior por debajo de 5. Ahí está. Luego nos vamos con el brote supresión. Ya vimos algunas fotografías del brote supresión, y este normalmente visualmente nos recuerda a un peine.
Este ya es un trazo anormal, siempre, ya sea prematuro o a término, siempre va a ser anormal. ¿Y de qué va a depender? ¿Cómo se define? Es el margen superior está por arriba de 25 y el margen inferior siempre va a estar por debajo de 5. Entonces, como ven aquí en la flechita naranja, nos marca el 5 y todo el margen inferior lo que nos hace es una banda oscura por debajo de 5, como que si fuera un peine, y las espigas o los brotes, esos son los que llegan por arriba de 25. Si tenemos más de 100 brotes en una hora, es un brote supresión más, y si tenemos menos de 100 brotes en una hora, es un brote supresión menos. Ya vimos en el caso que había una variación entre estos dos trazos para que se les recuerden más visualmente. Entonces, un peine más fino va a ser el peine va a ser un brote supresión más, y un peine un poco más abierto, pues va a ser el brote supresión menos. En el bajo voltaje, para la duda que tenían en el trazo del caso clínico, pues este es un trazo continuo de bajo voltaje. Este también es anormal. ¿Por qué? Porque ya hablamos que los voltajes por debajo de 10 siempre son anormales. Y entonces en este vamos a... este se parece mucho como a un césped, que así que está bien recortadito. Este margen superior va a estar por debajo de 10 y el margen inferior por debajo de 5. Y el inactivo, que en el inactivo también pues obviamente va a ser anormal. Este puede tener el margen superior, se define menor de 5. Si ven nuestra flechita naranja, ahí es el 5, y por debajo de esto vamos a tener los dos márgenes. O sea, la banda más oscura se va a hacer por debajo de 5 y el margen inferior pues obviamente también va a estar debajo de 5 o puede estar aún incluso menor de 2. Y esto nos recuerda a una cuerda muy, muy, muy delgadita que se dibuja hasta abajo del trazo. El segundo paso para reconocerlos o para dar un diagnóstico, debemos de encontrar si tenemos ciclos de sueño y vigilia. Entonces van a ver que en un trazo continuo, como el que vemos acá, podemos tener momentos en el que la banda se ensancha o se estrecha. Sin embargo, vemos que en todo el trazo la mayor parte sigue estando por abajo, el margen inferior sigue estando por arriba de 5 y sigue estando por arriba de 10, lo que lo hace un trazo continuo con ciclos de sueño y vigilia. La banda ancha nos va a hablar de sueño activo y la banda estrecha nos habla de sueño tranquilo o vigilia. También es importante que nosotros reconozcamos esos patrones en el continuo, porque eso significa y nos puede dar un reflejo de que si el paciente está descansando o no, que también nosotros debemos de ver que cumpla con sus horas de sueño y que logre alcanzar sueños profundos. Eso también habla de la calidad del ambiente de una terapia intensiva, en los que los pacientes logran tener sueños profundos, y por eso en base a esto es que tenemos también los periodos de penumbra para permitirles a los pacientes hacer estos periodos en los que puedan descansar de mejor manera, en donde el ruido esté atenuado y la luz sea lo menor posible. Y pues este es un clásico sueño-vigilia de un paciente maduro de término de 40 semanas. Entonces, si ven, sigue teniendo el patrón de serpenteo, o como que si fuera una serpiente, y están bien, bien definidos en dónde está durmiendo y en dónde está en vigilia. Este es un patrón, si se dan cuenta, en que va variando, ya tiene unos patrones de sueño y vigilia, ya no es un patrón discontinuo, a pesar de ser un paciente de 30 semanas, ya no tiene la banda ancha completa, pero en los periodos de
les voy a señalar aquí. En estos periodos en donde se ensancha el voltaje, vemos que está por arriba de 5 todavía y por arriba de 10, pero es una banda mucho más ancha. Y de repente baja un poco más el voltaje y los periodos entre uno y otro son muy largos, cosa que no es lo habitual en un niño a término. Entonces se considera que sí, ya empieza a tener esa madurez de sueño y vigilia, pero aún es un patrón inmaduro, porque tiene un patrón de base discontinuo y dentro de lo discontinuo empieza a tener variaciones de voltaje, que es lo que nos va a hablar de sueño y vigilia. Entonces a diferencia del anterior, pues sí, sí podemos saber con eso la edad gestacional o qué tanta madurez tiene el bebé. ¿Cuándo va a ser patológico? Pues podemos encontrar también dentro de los trazos que no haya ninguna variación entre una y otra. Es bien importante que conozcamos cuando, a pesar de que en que un paciente a término no haya ninguna variación, es también importante. Debemos de verificar en el trazo de base si es un paciente a término o no, y debemos de ver en el trazado cuando tenemos alguna patología. Entonces, y el tercer paso es identificar actividad paroxística sobre cualquier, dentro del trazo de base debemos de encontrar la anomalía. Deben de durar más de 10 segundos. Y el tercer paso es verificar en el trazo de electroencefalograma, ver si se traduce a una interferencia o si se traduce a un trazo de punta onda que se traduzca a una convulsión y diferenciar de los artefactos. Entonces podemos tener 3 tipos de crisis: las crisis aisladas, las crisis repetidas, que son más de una descarga en 30 minutos, o un estado epiléptico, que es la actividad continua por más de 30 minutos o más del 50% del trazo que estamos viendo, que normalmente son como 3 horas y media. Entonces, la crisis aislada, ¿cómo la vamos a ver? Si ven, es un hipervoltaje por arriba de, si nuestro trazo de base está haciendo un brote supresión, dentro de eso tenemos un hipervoltaje, o sea que se sube el margen inferior y el margen superior. Debemos de pararnos sobre ese trazo e ir a ver el electroencefalograma, y como ven acá, pues tiene ondas puntas que son simétricas, continuas y repetidas. Duran más de 10 segundos y están sobre un trazado de base. Posteriormente ven que el trazo cambia y eso es seguramente secundario a medicación. Las crisis repetidas, vemos los que dentro de un trazado de base tenemos, como en el caso, que empiezan a elevarse los voltajes. Si ven, lo más oscuro se sube por arriba de 5 microvoltios de lo que está el basal, y se sube el margen superior y el margen inferior. Se suben los dos hasta arriba, y esta tiene más de 2 episodios en más de 30 minutos. Entonces, esto es lo que nos hace decir que este paciente tiene una crisis repetida, y estamos sobre una de las crisis, y vemos que las punta onda igual son simétricas, continuas, repetidas y duran más de 10 segundos. Y el estado epiléptico, pues en donde vemos que por más de... aquí está ensanchado porque no están como los 10 minutos, pero podemos ver cómo en repetidas ocasiones tenemos estos hipervoltajes que duran mucho más tiempo y duran más del 50%
de los... del trazado normal que estamos viendo, como les digo, que son más o menos 3 horas y media, y vemos acá cómo son las 12 a.m. y llega hasta las 4 p.m., son 4 horas de monitorización, en donde más del 50% encontramos estos trazos de hipervoltaje que corresponden a convulsiones, y esto ya es un estado epiléptico. Y si nos paramos sobre una de ellas, pues vemos igual las punta onda simétricas, continuas, repetidas, que duran más de 10 segundos. La actividad paroxística pues puede ser también en algunas ocasiones puede tener hipovoltaje, o sea que tenga una actividad normal, un trazo continuo o discontinuo, y de repente el voltaje baja, son las más anormales, pero también pueden pasar. Y acá volvemos a ver, ¿verdad? Y un trazado es muy continuo y de repente aparecen esos hipervoltajes y esos acortamientos de los voltajes, y si nos ponemos encima volvemos a ver puntas ondas simétricas, continuas, repetidas, que duran más de 10 segundos. Aquí es de lo que les hablaba. En algunas ocasiones podemos encontrar estas que en lugar de que se suba el voltaje, se baje, y también debemos de ir a buscar un trazo anormal en el electroencefalograma. Y también se considera una actividad paroxística. Los artefactos, que era la pregunta que nos hacían hace un momento, gracias a la doctora Diana que contestó en el chat. No veo acá el chat. Ok. La doctora Diana contestó, es útil siempre y cuando haya un adecuado en el contacto con la piel íntegra. Entonces debemos ver en dónde vamos a colocar el sensor y asegurarnos de que la piel esté intacta. Gracias, doctora Diana. Y bueno, los artefactos es muy importante. Como ven aquí en la fotografía, algunas cosas como hematomas subgaleales o caputs muy grandes nos pueden hacer interferencia. Monitores como ventilaciones como la alta frecuencia también nos pueden hacer algunas interferencias o cambiarnos el trazo. O como vemos en las fotografías, que los electrodos estén pegados muy juntos, y esto nos puede hacer interferencia entre un electrodo y otro. Entonces vamos a ver cómo se ven los artefactos. Esta ya es la parte final. Y este era un paciente que estaba en la primera parte, en el lado izquierdo, estaba en ventilación convencional y posteriormente pasa a ventilación de alta frecuencia, y vean cómo cambia el voltaje en este paciente, y sobre todo cuando traducimos ese voltaje, porque diríamos, bueno, pues fue un hipervoltaje que podría ser una convulsión, vemos que abajo pues está traducida la vibración de la alta frecuencia. Entonces este tipo de dispositivos pues nos va a hacer una interferencia y no nos va a permitir ver el trazo real. También en el ejemplo que daban era que el paciente estaba conectado el ventilador, los dispositivos del ventilador, los conectores estaban muy cerca de donde estaban los sensores. Y entonces se estaban coordinando la señal con la respiración del ventilador. Entonces vemos cómo nos hacen algunas puntas que nos podría hacer pensar que es una convulsión, pero es porque el paciente está constantemente, el trazo hace el ventilador hace una interferencia, y entonces empieza a sensar el artefacto que está fuera. Y pues eso es todo. Como decía Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí. Pues, bueno, Hola, Luz.
Muchas gracias a todos, gracias por todos los conceptos que nos dejaron muy claros, una revisión muy extensa, pero por cuestiones de tiempo vamos a omitir un rato las preguntas y muchas gracias de verdad, espero que a todos les haya servido, como bien dijo Luz, es una herramienta fundamental y esa forma en que nos la explica tan básica hace que la entendamos mucho mejor y que la podamos aplicar a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y con esto damos por terminada nuestra reunión. Hasta luego. Doctora, sí. La doctora Cordero Solo quería hablando. darte las gracias, Luz. Fue una revisión muy amplia. Me gustó mucho además la manera tan didáctica que tienes de explicarlo. Espero que a todos les haya gustado también y que sea de mucha utilidad. Esta herramienta, la verdad es que somos de los pocos hospitales que todavía, más bien que la tenemos, porque en muchos otros no hay, todavía falta mucha divulgación de este conocimiento, pero precisamente van a ser neonatólogos, espero, de alta calidad y que puedan llevarlo a sus lugares de origen y aplicarlo con sus pacientes. Gracias por todo el esfuerzo, Luz, y gracias también, Alex, por participar. Nos vemos en la próxima sesión. Bye. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que les sea de utilidad. Feliz tarde.